«Estás despedida, inútil», gritó la jefa mientras le arrojaba agua fría. «Una fracasada como tú jamás será nada». Nadie imaginó que acababan de humillar a alguien cuyo destino estaba a punto de cambiar por completo. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. El imponente edificio de Elite Media se alzaba como un gigante de cristal en el corazón de la ciudad. Sus 30 pisos albergaban una de las empresas de entretenimiento más poderosas del país, donde nacían las carreras de los artistas más exitosos y se firmaban contratos millonarios que cambiaban destinos. Catalina Herrera empujaba su carrito de limpieza por los pasillos alfombrados del 10º piso, prácticamente invisible para el mundo glamoroso que la rodeaba. Los ejecutivos vestidos con trajes costosos pasaban junto a ella sin siquiera voltear, demasiado importantes para notar a una simple empleada de mantenimiento. Durante apenas unos pocos meses, había trabajado en Elite Media, limpiando oficinas, vaciando papeleras, puliendo superficies hasta que brillaran. Era una persona extremadamente tímida y reservada por naturaleza, siempre cuidándose de mantenerse en silencio. Conocía cada rincón del edificio, cada horario de los ejecutivos, cada rutina de la empresa. Para ellos, seguía siendo invisible, exactamente tal y como a ella le gustaba. Durante toda su vida había sido así. Cantaba únicamente cuando estaba completamente sola, en la intimidad de su hogar, cuidándose meticulosamente de que nadie más pudiera escucharla. Su timidez natural la había protegido de exponer su voz, manteniéndola guardada en lo más profundo de su corazón. «Mueve ese carrito, estás estorbando», murmuró Sebastián Torres, uno de los productores musicales, apartando bruscamente su equipo de limpieza mientras hablaba por teléfono sobre contratos millonarios. Catalina susurró una disculpa que él ni siquiera escuchó, demasiado concentrado en su importante conversación sobre giras internacionales. Era viernes por la tarde cuando el destino decidió cambiar su vida de la manera más inesperada. Mientras limpiaba los cristales del pasillo que daba a los estudios de grabación principales, escuchó una melodía que la paralizó. La música se filtraba desde el estudio principal, llenando el corredor con una belleza que le provocó escalofríos. Sin poder contenerse, se acercó discretamente a la puerta entreabierta. A través del cristal pudo ver a Valentina Estrella, la cantante más exitosa de la compañía, intentando grabar su nuevo sencillo. Pero algo estaba mal. Su voz, normalmente potente y segura, sonaba ronca y quebrada. «Corta», gritó Fernando Ruiz, el productor principal, desde la cabina de control. Su frustración era evidente incluso desde el pasillo. «Valentina, esto no está funcionando. Tu voz suena diferente». «Lo sé, Fernando», respondió Valentina, llevándose las manos a la garganta con gesto doloroso. «He estado así toda la semana. El doctor dice que tengo nódulos en las cuerdas vocales. Necesito cirugía y meses de reposo». «¿Meses?». La voz de Fernando se elevó alarmada. «Tenemos el lanzamiento más importante del año programado para la próxima semana. El contrato con la cadena televisiva internacional. Si no cumplimos las fechas, perdemos el acuerdo más grande en la historia de Elite Media». Catalina sintió un vuelco en el pecho. Conocía perfectamente esa canción. La había escuchado tantas veces durante sus jornadas de limpieza que se la sabía de memoria. Cada nota, cada pausa, cada matiz emocional. «No podemos posponer el lanzamiento», continuó Fernando, paseándose nerviosamente por la cabina. «Ya se invirtieron millones en marketing. Las emisoras están esperando, los patrocinadores. ¿Y qué sugieres que haga?». Valentina se dejó caer en una silla, derrotada. «Que cante así y arruine mi carrera permanentemente. Necesitamos un milagro». Fernando se pasó las manos por el cabello. «Alguien que pueda interpretar esta canción exactamente como tú, pero con voz sana». Fue entonces cuando algo inexplicable sucedió. Sin darse cuenta de lo que hacía, Catalina comenzó a tararear la melodía suavemente. Su tarareo se transformó poco a poco en un susurro melódico, y el susurro floreció en una voz completa que llenó el pasillo con una pureza que parecía venir directamente de su alma. Su voz era diferente a la de Valentina, pero no inferior. Tenía una calidad única, una emoción auténtica que tocaba algo profundo en quien la escuchaba.
No era técnicamente perfecta, pero tenía algo mucho más valioso: verdad emocional. Catalina cantó la canción completa, sin darse cuenta de que no estaba sola. La música del estudio se había detenido. El ambiente se volvió expectante. Cuando terminó la última nota y abrió los ojos, se encontró con la mirada atónita de Valentina a través del cristal. La cantante tenía los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, como si acabara de presenciar algo sobrenatural. Detrás de ella, Fernando había salido de la cabina de control junto con 2 técnicos de sonido. Todos miraban hacia el pasillo donde Catalina permanecía paralizada de terror. ¿Quién estaba cantando?, preguntó Valentina con voz quebrada de emoción. La puerta del estudio se abrió y todos salieron al corredor. Sus miradas se enfocaron en Catalina, haciéndola sentir completamente expuesta. ¿Era usted? Fernando la miraba con asombro genuino. ¿Usted estaba cantando? Durante años Catalina había cantado en secreto, en su pequeño apartamento en la ducha, mientras caminaba sola por las calles en sus días libres. Jamás había cantado frente a otra persona. Jamás había admitido que era algo que amaba hacer más que respirar. Yo lo siento mucho, tartamudeó, aferrándose al mango del trapeador. No debería haber. Estaba trabajando y la música era tan hermosa que... No se disculpe, exclamó Valentina, acercándose con entusiasmo. Su voz es extraordinaria. Fernando, ¿escuchaste eso? Fue increíble. Fernando asintió, estudiando a Catalina con creciente emoción. ¿Ha estudiado canto? ¿Tiene formación musical profesional? No, yo solo... Catalina negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más pequeña bajo tanto escrutinio. Solo canto a veces, para mí misma. No es nada importante. Soy solo la conserje. Su voz podría salvar nuestro proyecto. Fernando se acercó cautelosamente. ¿Estaría dispuesta a entrar al estudio? ¿A grabar esa canción? El corazón de Catalina latía descontroladamente. Durante años había soñado secretamente con un momento así, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía aterrada. No creo que pueda. Yo no soy cantante profesional. No necesita serlo. Valentina sonrió con calidez genuina. Lo que acabamos de escuchar trasciende cualquier técnica. Tiene algo que no se puede enseñar. Fue en ese momento preciso cuando apareció la persona que destruiría todo. El eco de tacones resonó por el pasillo como golpes secos sobre mármol. Victoria Maldonado, la despiadada directora general de Elite Media, apareció como una tormenta de autoridad y frialdad calculada. Era una mujer alta e imponente, vestida con un traje negro costoso, con una expresión que podía congelar el aire mismo. ¿Qué está sucediendo aquí? Su voz cortó el ambiente con precisión quirúrgica. ¿Por qué está todo el equipo perdiendo tiempo en el pasillo? Fernando se giró hacia ella con emoción mal contenida. Victoria, tienes que escuchar esto. Esta empleada tiene una voz absolutamente increíble. Podría ser la solución perfecta para el problema de Valentina. ¿Esta empleada? Victoria miró a Catalina con desprecio palpable. ¿Se refieren a la conserje? Su voz es extraordinaria, Victoria, insistió Valentina colocándose protectoramente cerca de Catalina. Nunca había escuchado algo así. Tiene un talento natural que podría... ¡Suficiente! Victoria rugió con fuerza que hizo retroceder a todos. ¿Se han vuelto locos? Es una empleada de limpieza, una don nadie sin educación. Se acercó a Catalina con pasos amenazantes. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a interrumpir una sesión de grabación profesional? ¿Cómo te atreves a perder el valioso tiempo de mis artistas con tus delirios de grandeza? Señora Maldonado, yo no quise interrumpir nada, comenzó Catalina, pero Victoria la silenció con una mirada asesina. No me interesa lo que quisiste, eres una conserje. Tu función aquí es limpiar basura, no andar fantaseando con ser algo que jamás podrás ser. Pero Victoria, Fernando intentó intervenir, realmente creo que deberíamos darle una oportunidad. Su voz, ¿una oportunidad? Victoria se giró hacia él con furia. ¿A una mujer sin educación, sin entrenamiento, sin clase social? ¿Saben lo que cuesta crear una estrella? Millones en imagen, marketing, producción. No vamos a desperdiciar recursos en una fantasía ridícula. Cada palabra era un puñetazo directo al alma de Catalina. Años de sueños secretos, años de cantar en soledad, años de esperar una oportunidad que jamás pensó que llegaría.
se desmoronaron en segundos bajo el veneno de esas palabras. Además, Victoria continuó con crueldad calculada. Mírenla bien. ¿De verdad creen que alguien así podría representar a élite media? Con esa apariencia ordinaria, esa ropa barata, seríamos el hazmerreír de toda la industria. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero Catalina luchó por no dejarlas caer. No le daría a esta mujer la satisfacción de verla llorar. «Estás despedida», Victoria señaló hacia los ascensores con gesto teatral. «Una fracasada como tú jamás será nada en la vida». Y entonces, en un acto de crueldad pura, Victoria agarró el vaso de agua que había en una mesa cercana y arrojó todo su contenido sobre el rostro de Catalina. El agua fría impactó como una bofetada, empapando su cabello y su uniforme, goteando hasta formar charcos a sus pies. El shock fue seguido por una humillación tan profunda que Catalina sintió que no podía respirar. Fernando, Valentina y los técnicos miraron la escena con horror absoluto, pero ninguno se atrevió a desafiar abiertamente a Victoria. «Tienes 5 minutos para recoger tus pertenencias y largarte de mi edificio», Victoria gritó. «Si te vuelvo a ver cerca de élite media, llamaré a seguridad». Catalina permaneció inmóvil durante unos segundos eternos, el agua aún goteando de su rostro, pero lentamente algo cambió en su expresión. La humillación se transformó en algo más poderoso, determinación férrea. «Está bien, señora Maldonado», dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Me voy. Pero algún día, cuando esté cantando en los escenarios más importantes del mundo, usted recordará este momento y se arrepentirá por el resto de su vida». Victoria soltó una carcajada cruel. «¿Cantando en escenarios? Eres una conserje delirante. El único sonido que harás será el de trapear pisos por el resto de tu miserable existencia». Catalina caminó hacia los ascensores con dignidad inquebrantable. Mientras esperaba el elevador, pudo escuchar a Valentina hablando urgentemente con Fernando, intercambiando miradas significativas. La cantante parecía decidida a hacer algo, pero ya era demasiado tarde. Victoria había tomado su decisión cruel. Durante el descenso, Catalina se miró en el espejo del ascensor. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer empapada, humillada, despedida. Pero en sus ojos había nacido algo que no había estado ahí antes, una llama que ninguna humillación podría extinguir jamás. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Catalina supo que su vida había cambiado para siempre. No sabía cómo ni cuándo, pero algún día iba a demostrar que Victoria Maldonado había cometido el error más grande de su miserable vida. Su voz era su destino, y nadie, absolutamente nadie, iba a silenciarla. La lluvia nocturna golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Catalina, cada gota resonando como el eco de la humillación que había vivido horas antes. Sentada en el borde de su cama, miraba fijamente el uniforme empapado que había colgado en la silla. Las palabras crueles de Victoria Maldonado se repetían en su mente una y otra vez. «Una fracasada como tú jamás será nada». Se tocó el rostro, sintiendo aún la sensación del agua fría contra su piel. Durante años había soñado secretamente con una oportunidad, y cuando finalmente llegó, había sido destruida en segundos por la crueldad de una mujer que ni siquiera se había molestado en escucharla realmente. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, un número desconocido. Catalina dudó antes de contestar. Después del día que había tenido, no estaba segura de poder manejar más dolor. «¿Hola?» Su voz sonaba ronca por las lágrimas contenidas. «¿Catalina Herrera?» La voz del otro lado era suave, masculina, con un tono que transmitía calidez genuina. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Ricardo Montesinos. Soy productor musical independiente. Valentina Estrella me contactó esta tarde después de lo que pasó en élite media. Me contó sobre su voz». El corazón de Catalina se aceleró. «Valentina, le habló de mí. Ella y Fernando estaban devastados por lo que Victoria le hizo. Me consiguieron su número, porque querían asegurarse de que usted supiera que no todos en esta industria son como esa mujer. Catalina, necesito verla». Lo que ellos me describieron no fue solo canto, fue magia pura. Catalina se incorporó lentamente, sin atreverse a creer lo que estaba oyendo. «Señor, no sé qué le dijeron, pero yo solo era una conserje. No soy cantante. Eso es exactamente lo que la hace especial».
La voz de Ricardo era firme pero gentil. He trabajado en esta industria durante 15 años. He producido discos que han vendido millones de copias, y según Valentina, jamás había escuchado algo parecido a lo que usted hizo hoy. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por las mejillas de Catalina, pero esta vez no eran de dolor. Victoria Maldonado dijo que era imposible, que alguien de mi posición nunca podría... Victoria Maldonado es una mujer que perdió su alma hace años persiguiendo el poder. Ricardo la interrumpió. Ella ve números, contratos, ganancias. Yo veo talento. Y usted, Catalina, según me describieron, tiene algo que no se puede enseñar, que no se puede comprar, que no se puede fabricar. Tiene autenticidad. Catalina cerró los ojos, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No entiendo. ¿Por qué me está llamando? ¿Qué quiere de mí? Quiero que venga a mi estudio mañana por la mañana. Quiero escuchar su voz personalmente y quiero demostrarle que Victoria Maldonado es la persona más equivocada del planeta. Esa noche, Catalina apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la risa cruel de Victoria mezclándose con las palabras esperanzadoras de Ricardo. ¿Era posible que este hombre fuera real? ¿Que Valentina realmente hubiera pensado en ella después de lo sucedido? La mañana llegó gris y lluviosa, reflejando la incertidumbre que sentía. Catalina se vistió con su mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca llegó. Se miró en el espejo y vio a una mujer asustada pero determinada. El estudio de Ricardo Montesinos estaba ubicado en una zona bohemia de la ciudad, lejos del glamour corporativo de élite media. Era un edificio de ladrillo rojo, con ventanas grandes y una puerta de madera pintada de verde esmeralda. Sobre la entrada, un letrero simple: Estudios Alma Libre. Cuando Ricardo abrió la puerta, Catalina se sorprendió. Esperaba encontrar a alguien mayor, quizás con el aire sofisticado de los ejecutivos de élite media. En su lugar, vio a un hombre de unos 35 años, cabello oscuro ligeramente despeinado, jeans y una camiseta sencilla. Sus ojos marrones irradiaban una calidez que la tranquilizó inmediatamente. Catalina, sonrió, extendiéndole la mano. Gracias por venir. Sé que debe estar confundida por todo esto. Bastante, admitió ella estrechando su mano. Todavía no estoy segura de que esto sea real. Le aseguro que es muy real. Pase, por favor. El interior del estudio era completamente diferente a los espacios fríos y corporativos de élite media. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de artistas que parecían genuinamente felices, no poses forzadas para el marketing. Había plantas en las esquinas, una guitarra apoyada contra una pared y un ambiente que respiraba creatividad y pasión. «Este lugar es hermoso», murmuró Catalina, mirando alrededor con asombro. «Gracias. Lo construí con la idea de que el arte debe nacer de la comodidad y la honestidad, no del miedo y la presión». Ricardo la guió hacia un sofá cómodo. «¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Agua?» «Agua estaría bien», respondió, aún sintiendo nervios revoloteando en su estómago. Ricardo regresó con 2 vasos de agua y se sentó frente a ella. «Catalina, Valentina me contó lo básico, pero quiero escuchar su historia directamente de usted. ¿Cómo desarrolló una voz que logró impactar tanto a 2 profesionales tan experimentados?» Catalina respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre su abuela Carmen, una mujer que había trabajado toda su vida como costurera, pero que tenía una voz angelical que llenaba la casa durante las tardes. Le habló de las noches en que su abuela la arrullaba con canciones tradicionales, enseñándole sin darse cuenta las bases de la técnica vocal. «Mi abuela decía que cantar era el idioma del alma». Catalina sonrió por primera vez en días, que no se podía enseñar, solo se podía sentir. Su abuela era una mujer sabia. Ricardo asintió. ¿Y después de que ella falleció? Seguí cantando, pero solo para mí. En mi apartamento, en la ducha, caminando por las calles vacías. Nunca pensé que fuera algo especial. Solo era mi forma de no sentirme completamente sola. Ricardo se inclinó hacia adelante, con auténtico interés. Se da cuenta de lo que acaba de describir. Ha estado entrenando su voz durante años sin presión, sin expectativas, simplemente desde el amor puro por la música. Eso es lo que Valentina sintió en cada nota que escuchó. Pero no tengo formación profesional,
protestó Catalina. No sé leer partituras, no conozco técnicas formales. Hay cantantes que han estudiado en las mejores academias del mundo y nunca logran tocar el corazón de una sola persona. Ricardo se levantó y caminó hacia una ventana que daba a un pequeño jardín. Y hay otros que han aprendido de la vida misma. ¿Sabe cuál es la diferencia? Catalina negó con la cabeza. La diferencia es el alma. Y usted, Catalina, según me describieron, canta con un alma que ha vivido, que ha sufrido, que ha esperado. Eso no se puede enseñar en ninguna escuela. Se giró hacia ella con una sonrisa que transformó completamente su rostro. ¿Está lista para demostrar que tenían razón? No sé si estoy lista, Catalina respondió honestamente. Pero creo que ya no tengo nada que perder. Perfecto. Esa es exactamente la actitud correcta. Ricardo la guió hacia la sala de grabación, un espacio íntimo con equipos profesionales, pero sin la frialdad intimidante de los grandes estudios. Había algo mágico en la forma en que la luz entraba por las ventanas, creando patrones dorados sobre los instrumentos. «Quiero que cante algo que signifique algo para usted», dijo Ricardo, ajustando los micrófonos con cuidado. «No se preocupe por la perfección técnica, solo sea usted». Catalina se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente. Cerró los ojos y pensó en su abuela Carmen. Pensó en todas las noches de soledad cuando solo su voz la consolaba. Pensó en la humillación del día anterior, pero también en la chispa de esperanza que Valentina había encendido al preocuparse por ella. Y comenzó a cantar. La canción que brotó de sus labios era una balada tradicional que su abuela solía cantarle, pero Catalina la transformó en algo completamente nuevo. Su voz se deslizó por las notas con una emoción tan pura que el aire mismo parecía vibrar. Cada palabra llevaba años de dolor, de esperanza, de sueños guardados en el silencio. Cuando terminó, el ambiente quedó suspendido en una reverencia especial. Ricardo tenía los ojos humedecidos. «Catalina», su voz temblaba ligeramente, «acaba de confirmar algo que yo sospechaba. No solo tiene una voz extraordinaria, tiene el don de hacer que otros sientan exactamente lo que usted siente». «¿De verdad cree que puedo hacer esto?», preguntó ella, aún sin atreverse a creer completamente. «No solo creo que puede hacerlo, sé que va a revolucionar la industria musical». Ricardo se acercó a ella con entusiasmo genuino. «Estaría dispuesta a firmar un contrato conmigo. Le garantizo que en 6 meses Victoria Maldonado va a lamentarse profundamente de haber dejado escapar al talento más grande que jamás haya pasado por su oficina». El corazón de Catalina se detuvo. «¿Está hablando en serio?». «Completamente en serio. Voy a apostar todo lo que tengo en usted, Catalina Herrera, porque sé que juntos vamos a crear algo que el mundo jamás olvidará». Por primera vez en su vida, Catalina sintió que el destino estaba sonriéndole. La humillación del día anterior ya no se sentía como el final de su historia, sino como el prólogo de algo mucho más grande. Victoria Maldonado había cometido el error más grande de su vida, y Catalina estaba a punto de demostrárselo al mundo entero. Antes de dormir, Catalina recordó algo de sus días en Elite Media. Roberto Silva, el vicepresidente que siempre había tratado con respeto a los empleados de limpieza, había sido testigo de algunas decisiones crueles de Victoria. Se preguntó si él también habría visto lo que le había sucedido. 3 semanas habían pasado desde que Catalina firmó el contrato con Ricardo, y el pequeño estudio de Alma Libre se había convertido en su segundo hogar. Cada mañana llegaba temprano, con una mezcla de emoción y terror corriendo por sus venas. El mundo de la música profesional era vastamente diferente a cantar sola en su apartamento. «Buenos días, Estrella». Ricardo la saludó con su sonrisa característica mientras ajustaba los equipos de grabación. Se había convertido en algo más que un productor. Era el mentor que nunca pensó que tendría, la persona que creía en ella cuando ni siquiera se creía a sí misma. «Todavía no me acostumbro a que me llamen así», Catalina respondió colgando su bolso en el perchero que Ricardo había instalado especialmente para ella. Era un gesto pequeño, pero que significaba que tenía un lugar propio en este mundo. «Pues será mejor que te acostumbres rápidamente». Ricardo sonrió mientras revisaba las partituras sobre el piano. «Porque hoy tenemos una sorpresa muy especial». Catalina sintió un nudo en el estómago. Durante estas semanas había estado trabajando en su técnica, grabando demos,
preparándose para lo que Ricardo llamaba el gran momento. Pero aún se sentía como una impostora jugando a ser cantante. ¿Qué tipo de sorpresa?, preguntó acercándose al micrófono que ya conocía como un viejo amigo. «Tenemos visita». Ricardo señaló hacia la puerta de entrada. «Alguien que quiere escuchar personalmente de qué eres capaz». La puerta se abrió y entró un hombre mayor, distinguido, vestido con un traje gris elegante. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad natural que inmediatamente puso a Catalina en alerta. «Catalina, te presento a don Armando Vega». Ricardo hizo las presentaciones con evidente emoción. Es el director de Discos Continental, la casa discográfica independiente más respetada del país. Catalina sintió que el aire se espesaba. Había escuchado sobre Discos Continental. Era la empresa que había lanzado las carreras de algunos de los artistas más exitosos de la región, la competencia directa más fuerte de Elite Media. «Señorita Herrera». Don Armando se acercó con pasos medidos, estudiándola con ojos inteligentes y calculadores. «Ricardo me ha contado cosas extraordinarias sobre usted, pero en esta industria las palabras vuelan y los hechos permanecen». Su voz tenía ese tono que los hombres poderosos desarrollan con los años, una mezcla de cordialidad y autoridad que podía ser tanto alentadora como intimidante. «Es un honor conocerlo, don Armando». Catalina respondió sintiendo cómo sus manos comenzaban a temblar. Este hombre tenía el poder de cambiar su vida con una sola decisión. «He escuchado las grabaciones que Ricardo me envió». Don Armando se sentó en una silla que parecía haber sido colocada estratégicamente para esta ocasión. «Impresionantes, sin duda, pero necesito escucharla en vivo. La grabación puede mentir, la voz en directo jamás». Ricardo le dirigió una mirada alentadora a Catalina. «¿Estás lista para mostrarle lo que vales?». Catalina asintió, aunque sentía que las rodillas podrían fallarle en cualquier momento. Se acercó al micrófono mientras Ricardo se posicionó al piano. Habían preparado una canción especial para esta ocasión, una balada que habían adaptado específicamente para destacar las cualidades únicas de su voz. «Esta canción», comenzó Ricardo, dirigiéndose a don Armando, «la escribimos pensando en la historia de Catalina. Es sobre encontrar la voz propia después de años de silencio». Don Armando asintió, cruzó las piernas y se reclinó en su silla, preparado para juzgar si los próximos minutos valdrían la inversión de millones. Catalina cerró los ojos, respiró profundo y dejó que la música la envolviera. Las primeras notas del piano llenaron el estudio con una melancolía hermosa, y cuando abrió la boca para cantar, algo mágico sucedió. Su voz fluía con una libertad que no había sentido antes. Cada palabra llevaba su historia, cada nota contaba su dolor y su esperanza, cantaba sobre la invisibilidad, sobre los sueños guardados en silencio, sobre el momento cuando todo cambia y el mundo finalmente te ve. Pero no cantaba solo sobre su propia experiencia. Su voz se convertía en la de todas las personas que habían sido subestimadas, ignoradas, humilladas. Era universal y profundamente personal al mismo tiempo. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió era diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era vacío, estaba lleno de emoción contenida. Don Armando se había inclinado hacia adelante durante la interpretación y ahora tenía una expresión que Catalina no sabía cómo interpretar. «Ricardo», dijo finalmente sin apartar los ojos de Catalina, «no me dijiste que había encontrado a la próxima leyenda». El corazón de Catalina se detuvo. «Disculpe». Don Armando se levantó lentamente y se acercó a ella. «Señorita Herrera, en 40 años en esta industria he escuchado miles de voces. Voces técnicamente perfectas, voces comercialmente viables, voces entrenadas por los mejores profesores del mundo». Hizo una pausa mirándola directamente a los ojos. «Pero lo que acabo de escuchar trasciende todo eso. Usted no solo canta, usted comunica directamente al alma». Ricardo sonreía como un padre orgulloso. «¿Qué piensas, don Armando?» «Pienso que vamos a hacer historia juntos», respondió sin dudar. «Quiero firmar un contrato con ella inmediatamente. Un álbum completo, una gira promocional, el presupuesto completo de marketing que merece una voz como esta». Catalina sintió que las piernas le temblaban, pero esta vez no era por miedo,
era por la realización de que sus sueños más imposibles estaban convirtiéndose en realidad. Hay una condición, don Armando continuó, y la expresión de Catalina se tensó. Quiero que su primer sencillo se lance en la misma semana que el nuevo lanzamiento de Elite Media. Quiero que Victoria Maldonado sepa exactamente lo que perdió. Ricardo soltó una carcajada de satisfacción. ¿Conoces la historia? Conozco a Victoria desde hace años. Don Armando respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es una mujer que confunde crueldad con liderazgo, que cree que el poder le da el derecho de destruir sueños. Será un placer demostrarle cuán equivocada estaba. Pero Catalina habló por primera vez desde que había terminado de cantar. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente no...? Catalina, don Armando la interrumpió con gentileza, ¿sabe cuál es la diferencia entre una voz bonita y una voz que cambia vidas? Ella negó con la cabeza. Una voz bonita entretiene. Una voz como la suya sana heridas que las personas ni siquiera sabían que tenían. Usted va a tocar corazones que han estado cerrados durante años. Semanas después, Catalina se encontraba en el estudio de grabación más sofisticado que había visto en su vida. Discos Continental había puesto a su disposición todos los recursos necesarios para crear algo extraordinario. Mientras grababa la versión final de lo que sería su primer sencillo, Voces Silenciadas, Catalina pensaba en el camino que había recorrido. Desde aquella tarde humillante en Elite Media hasta este momento, cantando rodeada de los mejores músicos del país. Es perfecta, anunció Marcos Delgado, el ingeniero de sonido más respetado de la industria. Esta toma tiene algo especial. Se siente la autenticidad en cada segundo. Ricardo, que había estado presente en cada sesión de grabación, se acercó a ella con una tablet en las manos. Catalina, tienes que ver esto. En la pantalla había una imagen que la dejó sin aliento. Era la portada de una revista musical importante, y el titular decía: La nueva sensación, ex conserje de Elite Media, firma el contrato más grande del año. ¿Cómo consiguieron la información?, preguntó leyendo el artículo que detallaba su historia desde la humillación hasta el presente. Las noticias vuelan en esta industria. Ricardo sonrió. Y don Armando tiene excelentes contactos en los medios. Quiere que todo el mundo sepa tu historia antes del lanzamiento. Catalina leyó más del artículo y encontró una cita que la hizo temblar. Victoria Maldonado, directora de Elite Media, declinó hacer comentarios sobre el despido de la señorita Herrera. ¿Crees que ella ya lo sabe?, preguntó Catalina. Oh, estoy seguro de que lo sabe. Ricardo respondió con una sonrisa traviesa. Y estoy aún más seguro de que no está nada contenta. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Miró la pantalla y su sonrisa se amplió. «Es don Armando», anunció antes de contestar. «¿Don Armando?» «Sí, estamos en el estudio». «¿En serio? Eso es increíble». «Sí, se lo diré inmediatamente». Cuando colgó, se giró hacia Catalina con una expresión de triunfo absoluto. «¿Qué pasó?», preguntó ella, sintiendo que algo grande estaba por suceder. «La estación de radio más importante del país quiere hacer una entrevista exclusiva contigo mañana. Y no es todo». Ricardo hizo una pausa dramática. «Quieren que cantes en vivo durante el programa de mayor audiencia». Catalina sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Cuántas personas escuchan ese programa?» «5 millones de oyentes», Ricardo respondió, «en todo el país». Al día siguiente, mientras se preparaba para la entrevista que podría catapultarla definitivamente al estrellato, Catalina recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Escuché sobre tu entrevista. Estaré escuchando. Me llena de orgullo ver cómo has transformado esa horrible experiencia en algo hermoso. ¿Valentina?» Catalina sonrió, guardó el teléfono y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la conserje tímida que había sido humillada semanas atrás. Era una artista que estaba a punto de mostrarle al mundo que los sueños, no importa cuán imposibles parezcan, pueden convertirse en realidad. Victoria Maldonado estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. 2 días después del encuentro con don Armando, el edificio de Radio Nacional se alzaba majestuoso en el centro de la ciudad, sus antenas rojas y blancas cortando el cielo matutino como símbolos de poder mediático. Catalina miraba hacia arriba desde la acera, sintiendo que sus piernas temblaban bajo el peso de lo que estaba a punto de suceder.
5 millones de personas, murmuró para sí misma, aferrando la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Nerviosa? Ricardo apareció a su lado con 2 tazas de café humeante. Su sonrisa tranquilizadora había sido su ancla durante estas semanas de transformación. Aterrada, admitió Catalina, aceptando el café con manos que no podían dejar de temblar. ¿Y si mi voz se quiebra? ¿Y si olvido las palabras? ¿Y si... Catalina, Ricardo puso una mano reconfortante en su hombro. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre tu abuela Carmen? Que cantaba desde el alma, respondió automáticamente. Exacto. Y eso es todo lo que necesitas hacer hoy. 5 millones de personas van a escuchar tu alma, no tu técnica perfecta. Entraron al edificio, donde los recibió Elena Morales, la productora del programa matutino más escuchado del país. Era una mujer elegante de mediana edad, con una energía contagiosa que inmediatamente puso a Catalina un poco más tranquila. «Catalina, estoy tan emocionada de conocerte». Elena la abrazó con calidez genuina. «Toda la estación está hablando de ti. Cuando don Armando nos envió tu demo, el director musical casi se desmaya». «¿En serio?» Catalina sintió un pequeño destello de confianza emergiendo entre sus nervios. «En serio. Y espera a conocer a Gabriel Santos, nuestro presentador principal. Ha estado promoviendo tu aparición toda la semana». Mientras caminaban por los pasillos llenos de fotografías de artistas famosos que habían pasado por esos estudios, Catalina pensó en cuán diferente era este mundo del ambiente frío y corporativo de élite media. Aquí se respiraba pasión genuina por la música. «Aquí está nuestro estudio principal». Elena abrió una puerta de cristal que daba a una sala impresionante. Había sitios para 4 personas, micrófonos profesionales y ventanas panorámicas que mostraban una vista espectacular de la ciudad. En el centro de todo estaba Gabriel Santos, una leyenda de la radio que había entrevistado a los artistas más grandes de Latinoamérica durante sus 30 años de carrera. Era un hombre carismático de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una sonrisa que transmitía tanto profesionalismo como calidez humana. «Catalina Herrera», se levantó para saludarla. «Es un honor absoluto tenerte aquí. He estado en esta industria mucho tiempo y raramente me emociono tanto por una entrevista». «El honor es mío, señor Santos», Catalina respondió, sintiendo cómo su nerviosismo se mezclaba con una creciente emoción. «Llámame Gabriel, por favor, y déjame decirte algo». Se inclinó hacia ella con expresión seria. «Conozco tu historia. Lo que te hizo Victoria Maldonado fue despreciable, pero lo que has hecho con esa experiencia es inspirador». «¿Usted conoce a Victoria?», preguntó Catalina sintiendo una punzada de ansiedad. Gabriel intercambió una mirada significativa con Elena. «Digamos que Victoria y yo hemos tenido diferencias profesionales en el pasado. Ella ha intentado controlar qué artistas aparecen en nuestro programa y cuáles no. No le gusta cuando alguien más tiene poder en esta industria. De hecho», Elena añadió con una sonrisa traviesa, «ella llamó ayer exigiendo que canceláramos tu entrevista». Catalina sintió que el estómago se le encogía. «¿Y qué le dijeron?». «Que puede irse al diablo». Gabriel soltó una carcajada. «Perdón por la expresión, pero esa mujer necesita entender que no controla toda la industria musical». 30 minutos antes de que comenzara la transmisión en vivo, Catalina estaba sentada en el estudio, respirando profundamente mientras los técnicos ajustaban los niveles de sonido. Ricardo estaba en la cabina de control, dándole señales alentadoras a través del cristal. «Catalina», Gabriel se acercó a ella mientras se colocaba sus auriculares. «Quiero que sepas algo. Durante los últimos días he recibido cientos de llamadas y mensajes de oyentes que han escuchado sobre tu historia, personas que se identifican contigo, que han sido subestimadas en sus trabajos, que han tenido jefes crueles». «¿De verdad?». Catalina sintió que su corazón se aceleraba. «De verdad, tu historia ya está tocando vidas antes de que hayas cantado una sola nota en público. Eso es poder real». 30 segundos para el aire, anunció Elena desde la cabina de control. Gabriel se enderezó en su silla, transformándose instantáneamente en el profesional radiofónico que millones conocían y amaban. «Y estamos en vivo en 3, 2, 1.
Buenos días, queridos oyentes. Soy Gabriel Santos y están escuchando Mañanas que Inspiran en Radio Nacional. Hoy tenemos a una invitada muy especial que ha estado dando de qué hablar en toda la industria musical. Es una joven que ha demostrado que el talento verdadero no conoce de títulos ni posiciones sociales. Por favor, démosle la bienvenida a Catalina Herrera. Gracias, Gabriel. Es un honor estar aquí. Catalina respondió sorprendida por lo firme que sonaba su propia voz. Catalina, cuéntanos un poco sobre tu historia. Entiendo que trabajabas como conserje en Elite Media cuando descubrieron tu voz. Durante los siguientes 20 minutos, Catalina contó su historia con una honestidad que atravesaba las ondas radiales como rayos de autenticidad. Habló sobre su abuela Carmen, sobre años cantando en soledad, sobre el momento fortuito en el pasillo de Elite Media y sobre la humillación que había sufrido. Pero lo más poderoso fue cómo habló sobre la transformación, cómo había decidido no dejar que la crueldad de una persona definiera su valor, cómo había encontrado personas que creían en ella cuando ni siquiera se creía a sí misma. Y ahora, Gabriel anunció con evidente emoción, vamos a escuchar la voz que ha cautivado a una de las casas discográficas más respetadas del país. Catalina, ¿nos regalas una canción? Este era el momento. Catalina se acercó al micrófono especial que habían instalado para la ocasión, cerró los ojos y pensó en todas las personas que Gabriel había mencionado. Personas como ella que habían sido subestimadas, ignoradas, humilladas. Comenzó a cantar Voces Silenciadas, la canción que había escrito con Ricardo. Su voz llenó el estudio, pero más importante, viajó a través de las ondas radiales hacia millones de hogares, oficinas, automóviles. La canción hablaba de encontrar la fuerza después de la caída, de descubrir que el valor propio no depende del reconocimiento ajeno, de transformar el dolor en propósito. Cuando terminó, el silencio en el estudio era total. Gabriel tenía lágrimas en los ojos. Elena estaba inmóvil en la cabina de control y Ricardo le daba un pulgar arriba con una sonrisa radiante. Señoras y señores, Gabriel habló con voz emocionada, acaban de escuchar algo extraordinario. Catalina, esa no fue solo una canción, fue una experiencia. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos. El teléfono del estudio comenzó a sonar, luego otro y otro. En cuestión de minutos, las líneas estaban completamente saturadas. Elena, Gabriel habló hacia la cabina. ¿Qué está pasando allá afuera? Gabriel, la voz de Elena temblaba de emoción. Tenemos más de 1000 llamadas en espera. La gente está llorando. Están contando sus propias historias de superación. Las redes sociales están explotando. Gabriel miró a Catalina con asombro. ¿Escuchaste eso? Has conectado con las personas de una manera que pocas veces he visto en mi carrera. ¿Podemos tomar algunas llamadas?, preguntó Catalina impulsivamente. Durante la siguiente media hora, personas de todo el país llamaron para compartir sus historias. Una enfermera que había sido despedida injustamente y ahora tenía su propia clínica. Un mecánico que habían ridiculizado por querer ser chef y ahora tenía un restaurante exitoso. Una maestra a quien habían dicho que no era lo suficientemente inteligente para enseñar y que ahora dirigía una escuela. Cada historia era un testimonio del poder de no rendirse, de encontrar la propia voz cuando el mundo intenta silenciarla. Pero la llamada que más impactó fue la última. Gabriel, tengo a alguien especial en la línea, anunció Elena. Dice que conoce a Catalina y que quiere felicitarla públicamente. Catalina, habla Valentina Estrella. Catalina sintió que se le cortaba la respiración. Valentina, quería que todo el país supiera que esa tarde en Elite Media, cuando te escuché cantar, supe inmediatamente que había presenciado algo mágico. Lo que Victoria te hizo fue imperdonable, pero lo que tú has hecho con esa experiencia es inspirador. Gracias, Valentina. Eso significa mucho para mí. Y quiero hacer una promesa pública. Valentina continuó. Estoy rompiendo mi contrato con Elite Media. No puedo seguir trabajando para una empresa que trata así a las personas talentosas. La noticia cayó como una bomba en el estudio. Valentina Estrella, la artista más exitosa de Elite Media, estaba renunciando públicamente en vivo. Después de la transmisión, mientras Catalina aún procesaba la magnitud de lo que había sucedido, Ricardo recibió una llamada que palideció su rostro.
Era don Armando, anunció después de colgar. Las ventas anticipadas de tu sencillo acaban de superar todos los récords en las primeras 2 horas. Y hay más. ¿Qué más? Victoria Maldonado acaba de convocar una conferencia de prensa de emergencia para esta tarde. Aparentemente está furiosa y quiere aclarar la situación públicamente. Catalina sintió un escalofrío. Sabía que Victoria no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que ya no era la misma mujer tímida que había sido humillada semanas atrás. La guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez, Catalina estaba lista para luchar. El edificio corporativo de Elite Media nunca había sido escenario de tanto caos. Periodistas, cámaras de televisión y reporteros de entretenimiento se agolpaban en el vestíbulo principal como una multitud sedienta de respuestas. El murmullo de voces creaba una sinfonía de expectativa que hacía vibrar los cristales del imponente lobby. Victoria Maldonado observaba la escena desde su oficina en el piso 30, sus manos aferradas a los brazos de su silla de cuero con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido todo color. En las últimas 4 horas, su mundo perfecto había comenzado a desmoronarse pieza por pieza. Señora Maldonado, su asistente personal, Sofía Delgado, entró a la oficina con expresión preocupada. La sala de conferencias está lista, pero debo informarle que hemos recibido más de 500 mensajes de medios solicitando declaraciones. ¿Y las redes sociales? Victoria preguntó, aunque por la expresión de Sofía ya sabía que las noticias no serían favorables. El hashtag Hecha Justicia para Catalina está siendo tendencia mundial. Tenemos más de 2 millones de menciones en las últimas 3 horas, y el 90% son negativas hacia la empresa. Victoria sintió que la rabia se acumulaba en su pecho como lava hirviendo. Todo por culpa de una insignificante conserje que se había atrevido a desafiarla. ¿Y los artistas? ¿Cuál es la situación con nuestros talentos? Sofía consultó su tablet con nerviosismo evidente. Además de Valentina, otros 3 artistas han solicitado reuniones urgentes para revisar sus contratos. Los representantes de Grupo Melodía están preguntando sobre cláusulas de rescisión. ¡Traidores! Victoria se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana panorámica que daba vista a la ciudad. Después de todo lo que hice por sus carreras, después de las inversiones millonarias que pusimos en ellos. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Catalina, ella se encontraba rodeada de una energía completamente diferente. Ricardo había llegado con una laptop, don Armando estaba conectado por videollamada desde su oficina, y Elena de Radio Nacional había venido personalmente para brindarle apoyo. «Catalina, tienes que ver esto». Ricardo giró la pantalla hacia ella. «Los números son absolutamente increíbles». En la pantalla se mostraban estadísticas que parecían surreales. Su sencillo había alcanzado el número 1 en descargas digitales en 6 países diferentes. Los videos de su entrevista radial habían sido compartidos millones de veces, pero lo más impactante eran los testimonios. «Las este mensaje», Elena señaló hacia uno de los comentarios en particular. «Soy madre soltera y trabajo limpiando oficinas por las noches. Cuando escuché la historia de Catalina, lloré porque sentí que alguien finalmente entendía mi lucha. Su canción me dio fuerzas para no rendirme con mis estudios universitarios». María, desde Guatemala. «Hay miles así», don Armando explicó desde la videollamada. «Personas de toda Latinoamérica que se sienten identificadas contigo. Has tocado algo universal, Catalina». Pero la tranquilidad se rompió cuando el teléfono de Ricardo comenzó a sonar insistentemente. «Es Gabriel Santos», anunció antes de contestar. «Gabriel, ¿qué pasa? ¿En serio?» «Entiendo. Sí, se lo diré». Cuando colgó, su expresión había cambiado completamente. «Victoria acaba de comenzar su conferencia de prensa y está atacándote directamente». Encendieron la televisión justo a tiempo para ver a Victoria Maldonado, impecablemente vestida y maquillada, parada detrás de un podio lleno de micrófonos. Su expresión era de autoridad calculada, pero quienes la conocían bien podían detectar la furia apenas contenida en sus movimientos. «Damas y caballeros de la prensa», Victoria comenzó con voz firme, «he convocado esta conferencia para aclarar una situación que ha sido gravemente distorsionada por los medios». Catalina sintió que su estómago se contraía. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar no sería agradable. «La señorita Herrera fue empleada de nuestra empresa
durante un período breve. Su despido se debió a comportamiento inapropiado y violación de protocolos de seguridad. Victoria continuó, mintiendo con una frialdad que helaba la sangre. Es lamentable que esté utilizando la victimización para promocionar una carrera musical que claramente carece de fundamento profesional. Es mentira. Catalina se puso de pie temblando de indignación. Está mintiendo completamente. Ricardo la tranquilizó con un gesto, pero sus propios ojos ardían de rabia. Déjala hablar. Se está cavando su propia tumba. En la pantalla, Victoria continuó su ataque. Elite Media ha construido su reputación trabajando con artistas profesionales, educados, con credenciales verificables. No podemos comprometer nuestros estándares por campañas mediáticas basadas en historias emotivas, pero carentes de veracidad. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Un periodista en la primera fila se levantó. Era Andrés Moreno, uno de los reporteros de investigación más respetados del país. Señora Maldonado, tengo aquí declaraciones juradas de 3 empleados de Elite Media que estuvieron presentes el día del incidente. ¿Le gustaría comentar sobre las grabaciones de seguridad que documentan el momento exacto en que usted agredió físicamente a la señorita Herrera? El color desapareció completamente del rostro de Victoria. Yo no... Esas grabaciones son... También tengo testimonios de Fernando Ruiz y 2 técnicos de sonido que confirman que la señorita Herrera demostró habilidades vocales extraordinarias antes de ser humillada y despedida sin causa justificada. El ambiente en la sala de conferencias se volvió tenso. Otros periodistas comenzaron a hacer preguntas más agresivas y Victoria se encontró siendo interrogada en lugar de controlando la narrativa. ¿Es cierto que intentó censurar la entrevista de la señorita Herrera en Radio Nacional? ¿Puede explicar por qué Valentina Estrella renunció públicamente citando su trato a los empleados? ¿Tiene comentarios sobre los otros casos de acoso laboral que están emergiendo en redes sociales por parte de exempleados de Elite Media? En el apartamento de Catalina, todos observaban con asombro cómo la conferencia de Victoria se convertía en un desastre público. ¿De dónde salieron esas grabaciones?, preguntó Catalina. Elena sonrió con satisfacción. Andrés es amigo mío desde la universidad. Le conté tu historia y él decidió investigar por su cuenta. Al parecer, algunos empleados de Elite Media estaban cansados del comportamiento de Victoria y decidieron hablar. Y hay más, don Armando añadió desde la videollamada. Mi departamento legal ha estado recibiendo llamadas de otros artistas que quieren demandar a Elite Media por prácticas abusivas. Victoria no se dio cuenta de que atacarte públicamente abriría la puerta a que otros hablen. En la pantalla, Victoria intentaba salvar la situación, pero cada respuesta la hundía más profundo. Su arrogancia característica había sido reemplazada por un nerviosismo evidente. «Señora Maldonado», otro periodista se levantó. «Es cierto que Elite Media ha perdido contratos por valor de 50 millones después de la renuncia pública de Valentina Estrella. Esa información es confidencial. ¿Y qué hay del boicot que han organizado los fanáticos? Más de 20 marcas han anunciado que suspenderán sus patrocinios con Elite Media». Victoria miró desesperadamente hacia su equipo de relaciones públicas, pero incluso ellos parecían abrumados por la magnitud del daño. Finalmente, sin poder soportar más el interrogatorio, Victoria abandonó el podio abruptamente, dejando tras de sí un caos de preguntas sin respuesta y cámaras grabando su retirada humillante. «Damas y caballeros», Andrés Moreno habló directamente a las cámaras. «Lo que acaban de presenciar es el colapso de una ejecutiva que pensó que podía destruir la carrera de una joven inocente sin consecuencias». El teléfono de Ricardo comenzó a sonar inmediatamente. «Es don Armando», anunció poniendo la llamada en altavoz. «¿Están viendo las noticias?». La voz del ejecutivo temblaba de emoción. «Catalina, en los últimos 30 minutos has ganado 2 millones de nuevos seguidores en redes sociales. Las descargas de tu canción han aumentado 1000%. Y tengo llamadas de productores de televisión de 5 países que quieren entrevistarte». Catalina se sentó lentamente, abrumada por la velocidad con la que su vida estaba cambiando. «Pero hay algo más importante», don Armando continuó. «Acabo de recibir una llamada de Global Music Awards.
Quieren nominarte para Artista Revelación del Año, y la ceremonia se transmite internacionalmente. ¿Estás bromeando?, Ricardo preguntó incrédulo. Completamente en serio, Catalina, en menos de una semana has pasado de ser una conserje desconocida a ser la sensación musical más grande de Latinoamérica. Esa noche, mientras Catalina reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, recibió un mensaje de texto inesperado. Era de un número que no reconocía, pero el contenido la dejó sin palabras. Catalina, soy Roberto Silva, vicepresidente de Elite Media. Siempre traté de proteger a los empleados cuando pude. Renuncié hoy después de ver la conferencia de Victoria. Tengo información que podría ayudarte si decides tomar acciones legales. Lo que te hizo no fue solo cruel, fue profundamente injusto, y es hora de que pague por ello. Catalina mostró el mensaje a Ricardo, quien silbó en asombro. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó él. Catalina asintió lentamente. Victoria no solo había perdido la batalla mediática, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de consecuencias legales por sus acciones. La mujer que una vez la había humillado públicamente, ahora veía cómo su propio mundo se desmoronaba, mientras que Catalina se convertía en un símbolo de esperanza para millones. La justicia, finalmente, estaba llegando. Una semana después de la desastrosa conferencia de Victoria, el mundo de la música latinoamericana había cambiado para siempre. Catalina se despertó en su modesto apartamento con una realidad que aún le costaba procesar. Era oficialmente la sensación musical más grande del continente. Su teléfono mostraba 847 llamadas perdidas. Ricardo había insistido en que contratara un asistente personal, pero Catalina seguía sintiéndose abrumada por la velocidad vertiginosa con la que su vida se había transformado. Buenos días, estrella internacional. Ricardo entró al apartamento cargando café y una pila de periódicos de diferentes países. Su sonrisa radiante contrastaba con el agotamiento visible en los ojos de Catalina. ¿Cómo conseguiste llegar hasta aquí sin ser atacado por periodistas?, preguntó ella, aceptando el café con manos que ya no temblaban como antes. Digamos que don Armando tiene muy buenos contactos de seguridad. Ricardo se sentó frente a ella y desplegó el primer periódico. Catalina, necesitas ver esto. El titular del diario más importante de México la dejó sin aliento. Catalina Herrera, la voz que unió a Latinoamérica. Sigue leyendo, Ricardo la animó. El artículo detallaba cómo su historia había inspirado protestas pacíficas en 5 países contra el acoso laboral. Empleados de diferentes industrias estaban compartiendo sus propias experiencias de humillación y superación, creando un movimiento social que nadie había anticipado. Ricardo, Catalina levantó la vista del periódico. Esto ya no es solo sobre música. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que eso implica? Precisamente por eso necesitamos hablar. Ricardo se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Ayer recibí una llamada que va a cambiar todo nuevamente. El teléfono de Catalina sonó antes de que Ricardo pudiera continuar. La pantalla mostraba un número internacional. Catalina Herrera. La voz al otro lado tenía un acento estadounidense refinado. Sí, ¿con quién hablo? Soy Michael Anderson, productor ejecutivo de los Global Music Awards. ¿Tiene un momento para conversar? Catalina intercambió miradas de asombro con Ricardo, quien inmediatamente activó el altavoz. Por supuesto, señor Anderson. Señorita Herrera, su historia ha trascendido fronteras de una manera extraordinaria. En los 40 años de historia de nuestros premios, jamás habíamos visto una respuesta tan masiva por un artista emergente. Catalina sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiero decir que no solo está nominada a Artista Revelación, también la estamos invitando a ser la presentadora principal de la ceremonia, que será transmitida a más de 200 países. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo tenía la boca abierta, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar. ¿Presentadora principal? Catalina logró articular las palabras a pesar del shock. Queremos que cante 3 canciones durante la gala. Su historia de superación representa exactamente los valores que nuestros premios buscan celebrar. Además, Michael hizo una pausa dramática. Hemos recibido peticiones de más de 50 artistas internacionales que quieren colaborar con usted esa noche.
Cuando terminó la llamada, Catalina se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto alienígena. «Acabó de pasar lo que creo que pasó», murmuró. «Catalina». Ricardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Entiendes lo que esto significa? Los Global Music Awards son transmitidos por más de 1.000 millones de personas. Es la plataforma musical más grande del planeta». Pero la celebración se vio interrumpida cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era don Armando. «Catalina, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente». Su voz sonaba tensa. «Y trae a Ricardo contigo». «¿Pasó algo malo?», preguntó ella, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de su estómago. «No malo, extraordinario. Pero tenemos una situación que requiere decisiones inmediatas». 40 minutos después, Catalina y Ricardo estaban sentados en la lujosa oficina de don Armando, rodeados de contratos, documentos legales y laptops abiertas mostrando estadísticas en tiempo real. «Antes de que hablemos de los Global Music Awards», don Armando comenzó, «hay algo que necesitan saber sobre Victoria Maldonado». Catalina sintió un escalofrío. Había esperado que después de la humillación pública, Victoria simplemente desapareciera de su vida. ¿Qué pasa con ella? Esta mañana Elite Media anunció oficialmente su renuncia. Don Armando sonrió con satisfacción. Pero hay más. Roberto Silva no solo renunció, presentó una demanda formal contra ella por acoso, discriminación y abuso de poder. ¿En serio? Ricardo se inclinó hacia adelante. En serio. Y aquí viene la parte interesante. Don Armando giró una de las laptops hacia ellos. 7 ex-empleados más se han sumado a la demanda. Al parecer tú no fuiste la única víctima de Victoria, Catalina. Solo fuiste la primera en tener el valor de enfrentarla públicamente. Catalina procesó la información lentamente. ¿Qué va a pasarle? Legalmente, enfrenta años de prisión si se comprueban todos los cargos. Financieramente, ya perdió todo. Elite Media está siendo investigada por las autoridades laborales y su reputación está completamente destruida. Pero don Armando no había terminado. «Y hay algo más que necesitas saber», continuó. «Esta mañana recibí una llamada muy especial». Tomó otro teléfono de su escritorio y marcó un número. Segundos después, una voz familiar llenó la oficina a través del altavoz. «Catalina, ¿eres tú, mi amor?» Catalina saltó de su silla. Era la voz de Esperanza Morales, una mujer que había trabajado con su abuela Carmen décadas atrás y que había sido como una segunda abuela para ella. «Doña Esperanza, ¿dónde está? He estado tratando de encontrarla desde que abuela murió. Estoy aquí en la ciudad, mi niña. He estado siguiendo tu historia en todas las noticias. Tu abuela estaría tan orgullosa». La voz de la mujer se quebró con emoción y Catalina sintió que las lágrimas comenzaban a fluir. «Doña Esperanza, ¿cómo me encontró?» «Don Armando me contactó. Al parecer, he estado buscándote tanto como tú a mí. Y tengo algo que creo que te va a interesar mucho». «¿Qué cosa?» «Las cartas, Catalina. Tu abuela me dejó una caja llena de cartas que escribió para ti, para cuando tuvieras éxito con tu música. Ella siempre supo que este día llegaría». Catalina no pudo contener más las lágrimas. Durante años había sentido la ausencia de su abuela como un vacío en su pecho, y ahora descubría que incluso después de muerta, Carmen había encontrado una manera de estar presente en su momento de triunfo. ¿Puedo verla hoy?» «Por supuesto, mi amor. Don Armando ya arregló todo para que nos encontremos esta tarde». Después de la llamada, la oficina se sumió en un silencio emocional. Don Armando se acercó a Catalina y le entregó un pañuelo. «Tu abuela no fue solo tu primera maestra de música», dijo con gentileza. «También fue tu primera maestra de vida. Todo lo que has hecho, toda la fortaleza que has mostrado viene de lo que ella sembró en ti». Esa tarde, en un pequeño café del centro de la ciudad, Catalina se reencontró con doña Esperanza. La mujer había envejecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos que recordaba de su infancia. «Mira cómo has crecido». Esperanza la abrazó con fuerza. «Tu abuela me hablaba de ti constantemente. Siempre decía que tenías algo especial, que tu voz iba a llegar muy lejos». Esperanza colocó una caja de madera tallada sobre la mesa. «Esta caja contiene 20 cartas. Tu abuela me pidió que te las diera cuando llegaras al éxito, pero que las leyeras de una en los momentos que más las necesitaras». Con manos temblorosas, Catalina abrió la primera carta. La letra de su abuela, familiar y amorosa,
Llenó la página con palabras que la transportaron inmediatamente a su infancia. Mi querida Catalina, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado tu voz y el mundo finalmente la está escuchando. Siempre supe que este día llegaría, porque tú no cantas solo con la garganta, cantas con el alma, y las almas como la tuya están destinadas a cambiar el mundo. Cuando terminó de leer la carta, Catalina tenía el rostro empapado en lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de conexión, de amor que trascendía la muerte, de la certeza absoluta de que su abuela había estado con ella en cada paso de este viaje. Doña Esperanza, dijo finalmente, ¿sabía mi abuela que esto iba a ser tan grande? La mujer mayor sonrió con sabiduría. Tu abuela no sabía exactamente cómo iba a suceder, pero sabía que iba a suceder. Ella decía que algunas personas nacen para ser ejemplos para otros, para mostrar que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Esa noche, mientras Catalina se preparaba para dormir, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero cuando leyó el contenido, sintió una mezcla de shock y satisfacción. Catalina, soy Victoria. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero necesito que sepas que lamento profundamente lo que te hice. Mi mundo se ha desmoronado completamente, y me he dado cuenta de que tú tenías razón. El talento verdadero no se puede silenciar. Espero que puedas perdonarme algún día. Catalina miró el mensaje durante largos minutos. La mujer que una vez la había humillado públicamente, ahora le pedía perdón desde la ruina total de su propia vida. Pero Catalina ya no sentía rabia hacia Victoria. Sentía algo más poderoso, compasión. Escribió una respuesta simple. Victoria, el perdón no es algo que das a otros, es algo que te das a ti mismo. Espero que encuentres la paz. Al enviar el mensaje, Catalina sintió que un peso que no sabía que cargaba finalmente se había liberado de sus hombros. Su transformación estaba completa. Ya no era la conserje humillada. Tampoco era solo la sensación musical del momento. Era una mujer que había encontrado su voz, su propósito y su lugar en el mundo. Y el mundo estaba escuchando. La noche de los Global Music Awards había llegado. El Teatro Metropolitan de Los Ángeles brillaba bajo miles de luces, mientras las limusinas se detenían frente a la alfombra roja más importante del mundo musical. Catalina observaba la escena desde la ventana de su suite, vistiendo un elegante vestido dorado que parecía capturar toda la luz del universo. ¿Lista para cambiar el mundo otra vez? Ricardo entró a la habitación, impecable en su smoking negro, cargando un sobre que Catalina reconoció inmediatamente. ¿Es otra carta de abuela?, preguntó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con anticipación. Doña Esperanza dijo que esta era específicamente para esta noche. Ricardo le entregó el sobre con reverencia. Con manos ligeramente temblorosas, Catalina abrió la carta número 5 y leyó las palabras que su abuela había escrito años atrás. Mi querida Estrella, si estás leyendo esta carta, significa que estás a punto de brillar ante el mundo entero. Recuerda que no importa cuán grande sea el escenario, tú siempre serás la misma niña que cantaba en nuestra cocina. La humildad es el verdadero ingrediente de la grandeza. Esta noche no solo cantas para el mundo, cantas por todos los que alguna vez fueron silenciados. Una lágrima rodó por su mejilla, pero inmediatamente se la limpió. Esta noche no era momento para tristeza, sino para celebrar el poder de los sueños que se niegan a morir. Días antes, Ricardo había recibido noticias que habían puesto a todo el equipo en estado de shock absoluto. La demanda contra Victoria Maldonado había resultado en una sentencia de 3 años de prisión por múltiples cargos de acoso laboral. Élite Media había sido clausurada temporalmente, y todos los empleados que habían sido víctimas de abuso recibieron compensaciones millonarias. Pero lo más impactante había sido la llamada de Roberto Silva. Catalina, le había dicho, quería que supieras que con el dinero de mi liquidación he establecido una fundación. Se llama Voces Valientes y está dedicada a ayudar a empleados que sufren acoso laboral en cualquier industria. La generosidad de Roberto había sido apenas el comienzo. Valentina Estrella había anunciado públicamente que donaría la mitad de sus ganancias del último año
a organizaciones que luchaban contra la discriminación laboral. Don Armando había creado un programa de becas para jóvenes talentos de bajos recursos. Incluso Gabriel Santos había establecido un segmento semanal en su programa dedicado a historias de superación. El movimiento que había comenzado con su humillación se había transformado en una revolución silenciosa de bondad y justicia. «Es hora», anunció Michael Anderson, el productor ejecutivo, asomando la cabeza por la puerta. «El mundo está esperando». Catalina tomó una respiración profunda y caminó hacia su destino. El Teatro Metropolitan estaba repleto con los artistas más importantes del planeta. Desde su lugar en el escenario, Catalina podía ver rostros que había admirado toda su vida, todos poniéndose de pie para aplaudirla antes de que siquiera abriera la boca. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando con una confianza que irradiaba desde lo más profundo de su alma. «Mi nombre es Catalina Herrera, y hace apenas algunas semanas era una conserje invisible». El silencio en el auditorio era reverencial. «Esta noche no estoy aquí solo para cantar. Estoy aquí para recordarles que cada uno de ustedes, cada persona que está viendo esta transmisión en sus hogares, tiene una voz que merece ser escuchada». Comenzó a cantar su nueva canción, Invisible no más, que había escrito específicamente para esta ocasión. La letra hablaba de todas las personas que limpian oficinas en silencio, que sirven café sin ser notadas, que trabajan incansablemente en la sombra mientras otros reciben el reconocimiento. Pero también hablaba de esperanza, de la certeza absoluta de que ningún sueño es demasiado grande, ninguna persona demasiado pequeña, ninguna voz demasiado silenciosa para cambiar el mundo. Cuando terminó la primera canción, el aplauso fue ensordecedor, pero Catalina tenía más que compartir. «Quiero dedicar mi segunda canción a una mujer que jamás tuvo la oportunidad de estar en un escenario como este, pero que me enseñó que la música verdadera viene del corazón. Esta es para ti, abuela Carmen». Raíces de amor fue una interpretación que trascendió la música. Era poesía pura, una conversación con el cielo, una promesa de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en inspiración para las siguientes generaciones. No había un ojo seco en todo el teatro. Para su tercera canción, algo mágico sucedió. Valentina Estrella se levantó de su asiento en la primera fila y comenzó a caminar hacia el escenario. Luego se unió Gabriel Santos desde el público. Después aparecieron Don Armando, Ricardo, Roberto Silva y hasta Doña Esperanza, quien había viajado especialmente para esta noche. Pero lo más sorprendente fue cuando otros artistas internacionales comenzaron a subir al escenario espontáneamente. Cantantes de 5 continentes diferentes, unidos por una sola voz que había demostrado que la música puede sanar, unir y transformar. Juntos cantaron Un Mundo Mejor, una canción que Catalina había compuesto sobre la importancia de tratar a cada persona con dignidad, sin importar su posición en la vida. Cuando las luces se apagaron y el último acorde resonó en el aire, el Teatro Metropolitan experimentó algo que nunca había sucedido en la historia de los premios. Una ovación de pie que duró 15 minutos completos. Pero la noche no había terminado. Michael Anderson subió al escenario con un sobre dorado en sus manos. «En los 40 años de historia de estos premios», anunció, «jamás habíamos creado una categoría especial, pero este año, el comité directivo decidió unánimemente establecer el Premio Humanitario Global, dedicado a artistas que usan su voz para crear cambio social positivo». Catalina sintió que las piernas le temblaban. La primera persona en recibir este honor es alguien que nos ha demostrado que el verdadero poder de la música no está en vender discos, sino en tocar corazones y cambiar vidas. Catalina Herrera, este premio es tuyo. El aplauso que siguió fue diferente. No era solo admiración por el talento, era reconocimiento por el valor, respeto por la integridad, celebración por la prueba viviente de que los milagros existen cuando uno se niega a rendirse. Mientras Catalina sostenía el premio dorado, pensó en todo el camino recorrido, desde aquella tarde humillante en Elite Media hasta este momento de triunfo absoluto. Pero más importante, pensó en todas las personas que habían hecho posible este milagro. Su abuela Carmen, que había plantado las semillas. Ricardo, que había creído cuando nadie más lo hacía. Don Armando,
que había apostado todo por ella, y hasta Victoria, quien sin saberlo, había sido el catalizador que había liberado su destino. «Este premio no es mío», dijo al micrófono, su voz llegando a más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo. «Es de cada persona que alguna vez ha sido subestimada, ignorada o humillada. Es para cada empleado que limpia oficinas mientras sueña con algo más grande. Es para cada alma valiente que se niega a dejar que otros definan su valor». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras que transmitían a todo el planeta. Si hay alguien ahí afuera que se siente invisible, que piensa que sus sueños son demasiado grandes, quiero que sepan algo. Su voz importa, su historia importa, y su momento llegará. Sostuvo el premio en alto, y su voz resonó con una convicción que atravesó pantallas y llegó directamente al corazón de millones. Porque a veces, las estrellas más brillantes nacen en la oscuridad más profunda, y a veces, las voces más poderosas pertenecen a aquellos que el mundo nunca notó. Nunca permitan que nadie les diga que no son suficientes, porque ustedes no solo son suficientes. Ustedes son extraordinarios. La ovación final fue más que aplausos. Fue una celebración del espíritu humano, una confirmación de que los sueños no tienen límites cuando se alimentan con determinación y se protegen con amor. Esa noche, mientras Catalina regresaba a su suite con el premio en sus manos, encontró un último regalo esperándola. Era la carta número 20 de su abuela, la última que doña Esperanza tenía guardada. La abrió con reverencia y leyó: «Mi querida nieta, si estás leyendo esta última carta, significa que has cumplido tu propósito en la tierra, demostrar que el amor siempre vence al miedo, que la bondad siempre triunfa sobre la crueldad y que las voces nacidas del alma jamás pueden ser silenciadas. Tu viaje apenas comienza, pero ya has cambiado el mundo. Ahora ve y enseña a otros que ellos también pueden volar». Catalina sonrió, guardó la carta junto a su corazón